Antes de empezar te invito a que me sigas en Instagram para ver adelantos de futuros videos y para que puedas participar en encuestas donde ustedes escogen temas para futuros videos. Desde hace varios años en el deporte han existido grandes rivalidades. Muhammad Ali contra Joe Frazier, Maradona contra Pelé, Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Y las rivalidades no son una excepción en la mejor liga de básquetbol en el mundo. Así que el día de hoy te voy a presentar las mejores rivalidades en la historia de la NBA. Número 7. Dos de los jugadores más inteligentes en la historia de la NBA ocupan el puesto 7 de este top. Chris Paul contra Rajon Rondo. Su rivalidad no inició en esa pelea del 2018, de hecho inició 10 años atrás de esa pelea en el año 2008. En el 2008 se darían los Juegos Olímpicos de Pekín, y por ende se organizaría el Team USA de básquetbol, y en ese año Rajon Rondo había ganado el campeonato de la NBA. Y Chris Paul llegó a semifinales, pero aún así Rondo había ganado el anillo. Pero para sorpresa de Rondo, Chris Paul fue seleccionado para el Team USA y Rajon Rondo no. Algo que a Rondo no le gustó nada. Ese fue el inicio de la rivalidad, pero no el final. El 21 de octubre del 2018 se enfrentaban los Houston Rockets contra Los Ángeles Lakers, y aquí iré al grano y seré breve. El altercado inició entre Brandon Ingram y James Harden, y en el fondo Chris Paul y Rajon Rondo se estaban haciendo de palabras. Y lo que desató todo fue cuando Rondo le escupió a CP3, y después sucedió su altercado, pero lo interesante de esto no fue el altercado. Lo interesante de esto es que Tyronn Lue dijo una de las razones de la rivalidad de ellos, la cual es porque ellos prácticamente son los mismos jugadores. Tyronn declaró lo siguiente: son realmente la misma persona, así que cuando compites contra ti mismo vas a tener controversia. Y eso es lo que pasa entre ellos dos. Sé que el respeto existe entre ellos dos, por lo que ambos muchachos han hecho en la liga. Ambos tipos odian perder. Sinceramente, en mi opinión y a pesar de los anillos, Rajon Rondo no se puede comparar en temas de grandeza o históricamente como base con Chris Paul. Pero las razones de Tyronn Lue son muy acertadas, ya que en carácter, personalidad y competitividad prácticamente ellos dos son la misma persona. Número 6. Sé que puede parecer extremo clasificar al que probablemente fue el dúo más talentoso en la historia de la NBA como una rivalidad, pero escucha lo que te contaré. En el año 2001 los Lakers venían de derrotar a los Indiana Pacers y ser campeones de la NBA, pero a Shaq parecía no importarle mucho hacer un back-to-back. Cosa que a pesar de todo lograron, ya que el 34 de Lakers se descuidó y llegó más pesado, y se dice que Shaq pasó de pesar 156 kilos a 170 para el 2001. Eso, el descuido y falta de interés por ganar, no le gustó nada a Kobe Bryant. Y en respuesta a ello, Kobe le dijo a Shaq que lo reemplazaría como primera opción en el equipo. Bueno, a final de cuentas los Lakers volverían a ganar, pero en el 2003 la cosa fue muy diferente. Kobe estaba decidido a ser el mejor jugador en la NBA, y así sí o sí ser la primera opción en Lakers. Y por ende en ese año Kobe fue más individualista y redució su habilidad asistidora, y por ende Shaq tuvo menos el balón. Y gracias a ello los Lakers fueron derrotados por los San Antonio Spurs, y eso a Shaq no le gustó. Pero los Lakers pudieron haber tenido su redención en el 2004 y debido a la defensa de Ben Wallace a Shaq, y repito, un Shaq con problemas de peso, los Lakers cayeron ante los Pistons. Pero los problemas de peso no solo fueron la razón del fracaso del 2004, sino que también Kobe Bryant seguía tratando de ser la primera espada en Lakers y se volvía cada vez más individualista. Y esa derrota fue lo que causaría la polémica salida de Shaq de Lakers. Finalmente Kobe sería el único y principal líder de Lakers, pero aún así después de la salida de Shaq, la antigua dupla seguía con su rivalidad. Pero con el pasar de los años, Kobe y Shaq hicieron las paces. Y es curioso cómo la rivalidad surgió por ser polos opuestos mentalmente, ya que a pesar de las críticas de Kobe sobre el estilo de vida y nula seriedad al juego que tenía Shaq, él había afirmado en una ocasión que si Shaq hubiese tenido la mentalidad de él, probablemente Shaquille O'Neal hubiese sido el mejor jugador en la historia de la NBA. Y 2 años después del fallecimiento de Kobe, Shaq declaró que se arrepentía de haber peleado con Kobe Bryant. Número 5. Bueno, no es ninguna sorpresa que esta rivalidad sea parte de este top. Esta rivalidad es una de las que siguen a día de hoy activas. No hay como tal una razón 100% real sobre el por qué existe esta rivalidad, pero el día de hoy te contaré unas cosas.
Paul Pierce llegó a la NBA en el año 1998 y con el pasar de los años él se fue haciendo de un nombre en la liga. Y en un punto llegó a ser el mejor alero en la NBA. Y todo se fue a la basura porque en 2003 llegó él. Llegó alguien que desde la high school y sin haber jugado un solo partido en la NBA, ya los medios lo apodaban el elegido. Y aún así, Pierce habló bien y elogió al joven novato de Akron. El día 12 de mayo del 2008, los Celtics se enfrentarían a los Lakers en el juego 4 de las finales de conferencia. En un momento del partido, Paul Pierce se enredaría bruscamente con LeBron. Y no solo quiero dar a entender que realmente sí había una rivalidad, sino que también quiero mencionar que en ese momento se involucró la madre de LeBron James, Gloria James. Se involucró al reclamarle a Paul Pierce por su acción contra su hijo. LeBron James, al ver eso, solamente le dijo a su mamá que guardara su asiento. Al día siguiente de eso, Paul Pierce aprovechó la oportunidad para indirectamente burlarse de LeBron al decir que su mamá, refiriéndose a la mamá de Pierce, probablemente podría ganarle a la mamá de LeBron en una pelea. Si bien cuando LeBron era parte de Cavs, los Celtics lo eliminaron de playoffs, cuando LeBron James se unió al Miami Heat las cosas serían diferentes, ya que finalmente pudo derrotar a Pierce en playoffs. En repetidas veces ambos se elogiaban disimuladamente, pero aún existía la rivalidad. Y esa rivalidad tuvo más juego cuando Paul Pierce llegó a ESPN. En su etapa NBA, Pierce no solía hablar tanto contra LeBron como en su etapa en ESPN. Cuando Paul Pierce se hizo analista en ESPN, parecía que esperaba y con ansias a que alguien le preguntara o pidiera su opinión sobre LeBron James, ya que en repetidas ocasiones él dio fuertes declaraciones contra LeBron, e incluso alegando sobre por qué LeBron James no es top 5 mejores jugadores en la historia de la NBA. Y sobre todo eso LeBron ha dicho nada. Abiertamente les digo, yo estoy muy lejos de ser un fan de LeBron James. Pero si me preguntas el por qué Paul Pierce odia a LeBron, es simplemente porque LeBron es un mejor jugador que él. Número 4. Todo inició en el All-Star del año 1985, el primer juego de estrellas de Michael Jordan. Juego de estrellas en el que él anotó solo 7 puntos. Y esa razón tiene nombre y apellido. Isaiah Thomas, el base de los Pistons, convenció a sus compañeros que se le negara el pasarle el balón a Michael Jordan. ¿Por qué? Simplemente porque Isaiah Thomas, el que ya era considerado una superestrella, tenía celos por la atención que la NBA y la prensa le estaba dando al novato de Carolina del Norte. Y bueno, creo que todos sabemos que los Pistons derrotaron a los Bulls 3 veces en playoffs. Y los Bulls cobraron su venganza en el 91 barriendo a los Pistons. Así que cortaré eso y hablemos sobre el tema del Dream Team del 92. Pero antes de eso sería una blasfemia no decir que en el juego 4 de los playoffs del 91 entre Pistons y Bulls, los Detroit Pistons hicieron una aberrante falta de respeto a los Bulls, ya que se fueron de la cancha antes de tiempo y sin estrechar las manos de sus rivales. No es ningún secreto que el Team USA del año 1992 fue el mejor equipo jamás formado por la nación de Estados Unidos. El equipo era conformado por los mejores jugadores en la NBA y Isaiah Thomas era uno de ellos. Pero por alguna razón Thomas no fue seleccionado. Lo que es extraño es que alguien llamado Christian Littner, un jugador que ni siquiera jugaba en la NBA, fue. Y uno de los mejores bases en la NBA, no. Y el culpable de esto, de nuevo, tiene nombre y apellido. Michael Jordan amenazó con que si Isaiah Thomas formaba parte del Dream Team, él no iría. Esa fue la dura venganza de Jordan hacia Isaiah Thomas por lo del All-Star del 85. Pero no todo se queda en la cancha, porque múltiples veces, y a pesar de que Jordan dijo que Isaiah Thomas para él era el segundo mejor base en la historia detrás de Magic Johnson, Isaiah Thomas ha infravalorado cada que puede a Michael Jordan, diciendo cosas como que Michael Jordan, el 6 veces MVP de finales, nunca fue competencia para él, y que según Thomas, Michael Jordan no es el mejor jugador en la historia. Número 3. Sin duda alguna, la mejor rivalidad en la historia de la NBA moderna. Dos líderes, dos estrellas, dos leyendas. Stephen Curry versus LeBron James. Fuera de la cancha existe un respeto gigante entre estas dos leyendas, pero dentro de ella es ganar o ganar. Prácticamente ellos fueron los reyes de la década del 2010 al 2020, aunque al parecer uno de ellos sigue en el mandato y cosechó la misma cantidad de campeonatos en menos tiempo y sin salir de su casa. Ellos dos probablemente y solo probablemente fueron la mejor rivalidad en finales de la historia de la NBA, ya que estos dos dioses se enfrentarían en finales 4 veces, y en 3 de 4 de ellas el chef se encargó de
mandar al rey a su casa. Así que bien, con eso podríamos decir quién es el ganador de esa rivalidad, ¿no? Y lo de la remontada del 2016, sinceramente no le veo algo especial, ¿sabes? Es solamente un anillo, quieran o no, es lo mismo. En conclusión, Stephen Curry fue superior al rey en esa rivalidad. En esa rivalidad súper talentosa. Número 2. La primer gran rivalidad de leyendas, la primer rivalidad de titanes, Wilt Chamberlain contra Bill Russell. Estos hombres, y sin querer demeritar a George Mikan, fueron los pioneros, los verdaderos pioneros en la gran cosa que te hacía mirar la NBA. Por un lado teníamos a la gran fuerza inamovible, Wilt Chamberlain, y por el otro la gran fuerza defensora, Bill Russell. ¿Entiendes el nivel de talento, y no solo talento sino dominancia? Stephen Curry y LeBron James solo se enfrentaron en playoffs 4 veces. Wilt y Bill se enfrentaron 8 veces en playoffs. Y hablando de partidos, ambos disputaron la ridícula cantidad de 49 juegos. En la década de los 60 ellos fueron el gran espectáculo de la NBA. Creo que es obvio quién ganó la rivalidad, pero aún así lo que aportó esa rivalidad a la NBA no se volvería a ver en muchos años. Hasta la década de los 80s. ¿Por qué? Es algo que verás a continuación. Número 1. Esta rivalidad se encargó de poner en sus hombros a la NBA luego de la salida de ellos. La NBA fue un antes y un después de su llegada mediática y comercialmente. Con su llegada nació la rivalidad Celtics vs Lakers. La gran esperanza blanca contra el rey del Showtime, este contra oeste, Larry Bird contra Magic Johnson. Polos opuestos. Estos titanes eran el opuesto de su rival. Uno era el jugador blanco de French League y el otro era el jugador de tez oscura de Michigan State. Uno representaba a los Boston Celtics y el otro a Los Ángeles Lakers. Parecía una rivalidad directamente creada a propósito. La razón de eso es que la NBA antes de la llegada de Magic y Bird y después del retiro de Wilt y Bill estaba pasando por una crisis de audiencia. Y esa rivalidad que desde la universidad ya era famosa, al llegar a la NBA se disparó. Rápidamente Larry Bird y Magic Johnson se volvieron las caras de la NBA. Larry Bird ganó el premio novato del año y Magic Johnson el campeonato y MVP de finales. Se enfrentaron 37 veces y te hablo de temporada regular y playoffs. De regular season fueron 18 partidos y de playoffs fueron 19. Magic Johnson ganó 19 y Larry Bird 15. Pero lo interesante de esto empezó en el año 1984 teniendo a Larry Bird y Magic Johnson como rivales. No en un juego de temporada regular, no en una primera ronda de playoffs, sino en unas finales de la NBA. Desde hace 15 años los Celtics no se enfrentaban a los Lakers en las finales. Y para sorpresa de todos, el Showtime cayó. Larry Bird derrotó a Magic Johnson y a Kareem Abdul-Jabbar y se consagraba campeón y MVP de finales. Larry Bird terminó promediando 27 puntos y 14 rebotes en las finales. En 1985 se volverían a ver en las finales Magic y Bird, pero esta vez los Lakers de Showtime se llevarían el campeonato. Y esa victoria en finales tenía mucho peso, ya que los Celtics perderían por primera vez en las finales contra los Lakers. Las últimas y para muchos la mejor final de la trilogía Bird y Magic en finales, las finales del 87. Era todo o nada. El que ganara estas finales sería el que llevaría por la delantera en victorias en finales. Y desgraciadamente los Lakers ganaron esas finales. Y después de eso el propio Larry Bird declaró que Magic Johnson era el mejor jugador que él ha visto. Y años más tarde Magic Johnson dijo que no habría un Magic Johnson sin Larry Bird. Si el video fue de tu agrado o te entretuvo, apreciaría mucho que me lo hicieras saber dejando tu like al video. Te invito a que me sigas en Instagram y a que te suscribas a mi canal secundario. El link del canal lo encontrarás en la descripción de este video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.